Buen día a todos, ¿cómo están? Eh, Espero que me estén escuchando bien, me pueden ir confirmando por el chat. Mi nombre es Valentina, estamos acá con Marcelo de parte de Itoki. Eh, bueno, hoy para el webinar de hoy tenemos el tema de cómo crear un dashboard con KPIs. Eh, Hola Marce, ¿cómo estás? Buen Bueno, día, si hola a todos. Gracias a los que se Si se conectaron escucha bien puntual. ahí nos dicen, perfecto. Bueno, si tienen preguntas a lo largo del webinar, nos pueden ir dejando por el chat. Yo voy a estar revisando el chat en todo momento, así que vamos a ir respondiendo, no se preocupen. Así que Marce, te cedo la palabra para vos. Hola Martín, buenísimo. Bueno, dado que somos 20 casi, por respeto a los que se han conectado puntualmente, vamos a comenzar. Eh, Vamos a intentar hacerlo un poco más breve que lo de costumbre, que a veces tomamos como una hora. Vamos a ver si logramos hacerlo en media hora. Esto es un tema muy, muy concreto, muy puntual, que reunión tras reunión con algunos de los que están conectados acá, inclusive, yo trato de insistirles en usar más KPIs que datos duros, porque permite acercar más el dato o el procesamiento de datos a la toma de decisiones y a gente que también no es técnica. Eh, bueno, entonces algunos que ya son clientes que quieren ver cómo se hace, qué puede incorporar, qué puedo hacer. Entonces preparé esta pequeña presentación, más que presentación, es una demo, casi en vivo, eh, para mostrarles cómo en otros casos se está utilizando la creación de KPIs en tableros, ¿no? Así que bueno, como decía Valen, cualquier pregunta la van haciendo ahí por el chat y vamos tratando de, bueno, somos 28 ya, así que gracias a todos los que se están conectando. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Espero que todos la estén viendo. Este es uno de los últimos casos que tenemos, es un nuevo cliente de España que tiene un producto muy interesante para el agro, que se llama NutriSense. Es un partner, es un colega como muchos que están conectados acá, pero con la particularidad de que se especializa, es un proveedor de tecnología, pero se especializa en proveer una solución de punta a punta y especializada para el agro. Entonces ha desarrollado, ¿por qué estamos trabajando juntos? Porque encontraron que podían productizar, como yo a veces menciono en las reuniones, que con nosotros podían conectar un hardware que ellos ya tenían en una plataforma como la nuestra que permite la versión marca blanca, como la están viendo acá, dominio, colores, logo, esto no es Itoki, ¿sí? Eh, y que podían volcar dentro de la plataforma cierta customización para poder sacarle provecho a todos los datos que ese hardware, que es un dispositivo bastante complejo con más de 13 o 14 tipos de sensores que se instalan en el agro para hacer diferentes tipos de mediciones, pudieron encontrar que el manejo del dispositivo, la conexión, el procesamiento de datos y todo eso les permitía reflejar luego en un tablero como este que están viendo, que lo ve el cliente de ellos, ¿no? Un ingeniero agrónomo, el que está realizando el trabajo en el campo, bueno, que podían volcar gráficos complejos como este que están viendo acá, un gráfico que es el primero que les muestro para después ir hacia atrás, ¿no? Es como en un programa de cocina mostrarles la comida ya hecha, la torta ya hecha o el plato ya hecho y después vamos a ver cómo lo hacemos. Pero un poco para que vean el potencial que siempre trato de transmitir en los webinars que tiene la plataforma para poder combinar, en este caso, como están haciendo ellos, en un solo gráfico, que obviamente yo no lo entiendo tampoco, porque no soy ingeniero agrónomo, no está hecho para nosotros, simplemente para que vean cómo combinan en un solo gráfico datos duros, que son los datos que vienen directamente del instrumento, de los instrumentos de medición, como pueden ver, acá se dejan ver algunos, promedio de la lluvia, no sé, el caudalímetro, temperaturas, etcétera, con indicadores que son los que en definitiva
les interesa al que está mirando esto, al cliente final, al ingeniero agrónomo, indicadores para que según la formación que ellos tienen, entienden que, bueno, es hora de cosechar, es hora de aumentar el agua en el suelo, tenemos problemas de nutrientes, tenemos que poner más nutrientes, todas esas líneas que están viendo ahí abajo. Acá hay un total casi de 30 variables que se combinan entre sí para estar mostrando distintos tipos de datos. Datos que seguramente ni ustedes ni yo entendemos, pero que un ingeniero agrónomo o el que se dedica a esto puede entender que hay que reforzar la parte de nutrientes, que la tierra tiene poco nutriente porque llovió mucho, entonces la tierra se lavó, entonces hay que reforzarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Regar un poco menos, regar un poco más. Y este es un seguimiento rutinario, que es el principal gráfico que en este caso mira el cliente de NutriSense, de VerdeSmart, para poder darle un seguimiento diario al cultivo, ¿no? Bueno, se entendió un poco hasta ahí, es un simple ejemplo, es el ejemplo, siempre trato de traer casos de éxito recientes, este es muy reciente. Y fíjense que otra cosa que ahora se los voy a mostrar en otro cliente, otra cosa que estamos incorporando, que se está incorporando en la plataforma, es la posibilidad de que en un solo tablero tengas como subtableros, solapas, nosotros le llamamos layer, ¿no? Entonces, acá tenés el seguimiento rutinario, y acá tenés algunas otras capas que están trabajando para evaluar quizás otro. Muchas veces estas capas se utilizan para el cliente o se utilizan para el trabajo de detrás de escena, ¿no? Para preparar la información para luego mostrar lo que el cliente quiere ver, ¿no? Acá están los perfiles de suelo, bueno. Detrás de esto hay un montón de datos duros, hay aproximadamente 97 datos duros, o 76, entre 70 y 90 datos duros, que se combinan en fórmulas para poder, en definitiva, lograr esto, que no es un dato que viene del instrumento, sino que directamente son datos procesados en nuestra plataforma. Y a partir de ahí, y en base a lo que el cliente quiere, se genera lo que se llama el indicador, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si bien hice una pequeña introducción. Bueno, Por ahora no tenemos ninguna pregunta. ahora vamos a ver con un ejemplo que veníamos trabajando con los amigos de Sensa de Guatemala ya hace bastante tiempo, y que se está empezando a poner cada vez más, junto con otro que les voy a contar, se están empezando a poner, no de moda, se están popularizando mucho y está habiendo bastante demanda. Y tiene su complejidad, pero tampoco tanto, o sea, está algo que está al alcance de aquellos que quieren ofrecer no solamente la reventa de los sensores, de los instrumentos de medición y de las licencias del portal, sino aquellos que quieren decir, bueno, ¿cómo le puedo agregar valor? Para vender más horas profesionales, servicios, mantenimiento. Bueno, agregar valor significa meter manos adentro de nuestro portal, de nuestra plataforma, para que llegue al cliente ese conocimiento, pero pago, ¿no? O sea, ¿cómo monetizamos ese conocimiento? Para eso nosotros obviamente los capacitamos. Acá tenemos un ejemplo, uno de los primeros que empezamos a armar, bastante simple, de algo que es muy interesante y que antes se trabajaba solo o se veía solo en grandes líneas de producción. Ahora se está empezando a emplear, gracias a que la tecnología está más al alcance de todos. Cuando digo la tecnología es este tipo de portales, instrumentos de medición, sensores. Antes era todo más acotado, más complejo, más para especialistas. Ahora poner sensores en una línea de producción o conectar una línea de producción con nuestro portal se ha vuelto bastante simple. Ya sabemos cómo hacerlo, ya hace años que venimos conectando. Y no solamente líneas de producción, esto se aplica también a máquinas individuales. Cualquier máquina que esté cumpliendo un propósito de producir algo, de generar algo, no importa si estoy produciendo energía como un generador, o si estoy generando vasos plásticos, o no sé, están pasando como nos pasa en Ecuador, bueno, es una producción de plátano, de bananos, o lo que sea, ¿no? O una camaronera. Ahora la tecnología nos permite hacer este cálculo, que este es un indicador, es el más interesante que hay, el más rápido que hay para ver en cuanto a
cómo está la disponibilidad, la capacidad, la calidad de una máquina, de una línea de producción o de una planta completa. Inclusive se puede aplicar a un camión que va preparando material, ¿no?, de una hormigonera, que va preparando material en la ruta, y que llega y descarga el hormigón, el material, y vuelve a cargar la materia prima y la vuelve a producir en la ruta. Esto hoy se puede aplicar a prácticamente cualquier tipo de máquina. Este es un simple ejemplo para mostrarles lo siguiente. Bueno, si nunca lo han escuchado, es lo que se denomina el cálculo del OEE. Está compuesto por los indicadores de disponibilidad, capacidad que tiene esa máquina, esa línea de producción, esa planta, y la calidad, que está compuesta, es un cálculo que ahora lo vamos a ver, no para aprender el cálculo, sino para que vean cómo se puede generar justamente estos indicadores, este tipo de indicadores, que es una combinación de varios datos duros. Y otra cosa que nos sucedía con cierta frecuencia es todos terminaban de entender rápidamente, los clientes que empezaban a trabajar, o algunos que todavía no, empezaban a entender rápidamente que, ok, puedo en el dashboard de Itoki mostrar información. Perfecto, como en este caso estamos mostrando un simple cálculo de OE, ¿no?, de una máquina. Marce, Sí. perdón que te interrumpa, puede ser que esté congelada la pantalla compartida, nos dice Santiago, no sé si cambiaste el slide. No, estoy Ah, mostrando listo. una máquina con unas barras sobre la máquina. No sé si están viendo Entonces, eso. sí, estamos bien entonces. Va, Santiago, no Perfecto. sé si estás viendo lo mismo que nosotros. Son unas barras, típicas barras de gráfico, que están Dice sí, sobre una... perfecto. Ah, ok, perfecto. Oh, listo. Y dice abajo disponibilidad, capacidad, calidad. Me detuve un segundo en este dashboard, que este sí es un dashboard que preparamos de ejemplo ya hace un par de años, para mostrar otra cosa que podemos realizar en los dashboards. En nuestros dashboards se pueden ingresar datos de forma manual. Entonces, cuando uno tiene que complementar la información que te provee la máquina a través de sus propias interfaces de comunicación, que hoy hay muchísimas máquinas que tienen su propia interfaz de comunicación, o a través de un PLC o de una RTU que tiene la línea de producción, la máquina, el camión, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo en un proyecto con camiones a través del puerto CAN y del puerto ODB. ¿Sí? O sea, hoy casi todo tipo de máquinas nuevas, sobre todo en los últimos años, ya vienen con algún tipo de interfaz de comunicación. Nosotros nos hemos preocupado y hemos trabajado muchos años para ver, bueno, cómo le saco información a través de ese puerto y lo llevo a la nube y lo proceso y lo convierto en información útil para el negocio. Bueno, este es uno de esos casos, ¿no? Entonces, algo que nos preguntaban es, bueno, ¿puedo agregar información manual? Y siempre explico lo siguiente. Esta pantalla que están viendo ustedes, que tiene de un lado la posibilidad de ingresar datos de forma manual, por ejemplo, cuántas horas por día la máquina está fuera de servicio. Entonces yo acá le puedo poner 4 horas por día. Ah, se ve más chiquito, voy a achicar un poquito la pantalla, ahí está. Entonces yo acá le puedo poner 4 horas, envío el dato. ¿Cuánto descarte tiene en unidades? No sé, estoy fabricando vasos o cualquier unidad. Bueno, ¿cuánto descarte tengo? ¿Por qué esto lo tengo que ingresar manualmente y en el momento? Por ahí en el momento de la orden de trabajo. ¿Sí? Porque es algo estadístico que ya lo tengo registrado, ya sé que la línea de producción o la máquina tiene un desperdicio de tanto. Acá yo puse unidades, pero podría ser porcentaje también, porque hay cosas que no se pueden medir obviamente en unidades. Bueno, pierdo una unidad por día, ¿sí? ¿Cuál es el nivel, ¿sí?, de disponibilidad que tiene la máquina? 80%, o sea, es una máquina que tiene un alto nivel de disponibilidad. ¿Cuánto produce la máquina? Bueno, produce 20 vasos por día. Entonces, es importante, si bien nosotros no somos un sistema SCADA, y Toki no provee sistemas SCADA, para algunos casos donde no existen esos sistemas, o que se quiere complementar los sistemas existentes, o como les decía antes, tengo un montón de camiones que están produciendo algo a medida que van en la ruta, como el material, y lo descargan cuando llega. Ahí es muy complejo poner una SCADA en la nube, digamos, es algo que ya se hace, pero es más complejo. Entonces, yo podría tener cada camión
o cada generador distribuido en distintos lugares, generando energía, y podría estar ingresando los datos que necesito de forma manual y obteniendo datos de los sensores o de las máquinas de forma automática en tiempo real para después combinarlos, ahora les voy a mostrar cómo, para generar estas barras que en definitiva me van a dar, estos son los verdaderos indicadores de negocio que me van a decir, bueno, a ver, estoy con una capacidad media ajustada, de acuerdo al, ¿sí? Con un nivel de calidad alto porque tengo poco descarte, ¿sí? Entonces, estos son los indicadores que ya miran un jefe de planta, alguien de finanzas, ahí se acaba de actualizar la capacidad con el dato que le mandé recién. ¿Sí? Entonces, el valor final del OEE es del 0,04%. Bueno, es malo, no sé, no soy un jefe de planta, no soy alguien del mundo industrial, pero de esta forma, rápidamente, cualquiera podría estar monitoreando en tiempo real indicadores y no datos duros, como a muchos todavía les gusta hacer. Bien, espero que hasta acá me sigan. Entonces, ahora les voy a mostrar. Vamos a ir directamente a lo que se llama, voy a exagerar un poquito con la definición, pero está muy de moda esto de los gemelos digitales, ¿no? ¿Qué es un gemelo digital? Es una réplica de una cosa física. Bueno, nosotros muchas veces, para poder llevar adelante el procesamiento de datos, tenemos sensores de diferentes tipos que mandan los datos a la plataforma, pero muchas veces tenemos máquinas que mandan un montón de datos, gracias a los sensores que tienen internamente, pero nosotros recibimos los datos de la máquina, más datos de forma manual, y para realizar todo ese procesamiento o esa recopilación, creamos, en este caso, como se ve acá, creamos como si fuese una máquina virtual, que es el equivalente a la máquina física más los datos manuales. Entonces creo como una especie de dispositivo virtual, que es algo que se puede hacer en nuestra plataforma, y lo nutro de sensores que vienen de otros lados, de datos manuales que vienen del portal. Podrían venir datos manuales de otra aplicación. Nosotros aceptamos recepción de datos de otras aplicaciones, de bases de datos. ¿Para qué? Para, en definitiva, tener, por ejemplo, dentro de esta máquina, que le llamé máquina 1, a modo de ejemplo, para tener dentro de esta máquina los datos que necesito para poder crear los indicadores. Entonces, acá tengo datos que estuvimos ingresando de forma manual, se van registrando. ¿Sí? El status, el scrap, etc. Y datos que se empiezan a generar solo a partir de que yo actualizo los datos de forma manual, ¿sí? Que se empiezan a generar solos. Como por ejemplo, bueno, para poder calcular el OEE, primero necesito calcular la calidad, el rendimiento, la disponibilidad. Detrás de cada uno de estos preindicadores, son indicadores en sí también, ¿sí? Voy a tener, y acá está un poco la magia, voy a tener las fórmulas matemáticas. Y esto lo pueden encontrar en internet. ¿Cómo calculo el OEE? Bueno, se calcula midiendo la disponibilidad, el rendimiento, etc. Ok, ¿y cómo se calcula cada uno de esos parámetros? Bueno, se calcula con esta fórmula matemática. Necesitas saber cuánto estás produciendo por día, el nivel de descarte que tenés, en este caso como únicas dos variables, que se utilizan, el nivel de producción diaria se utiliza en dos instancias de la ecuación, y el descarte en una sola instancia se combina en esta ecuación para generar uno de los primeros como resultado, al tomar esas variables que ya existen dentro de mi repositorio, podría estar tomando variables de otro sensor también, de un dispositivo externo, y todo combinarlo dentro de esa misma ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si fue muy rápido ahí, pero yo puedo estar acá adentro y podría estar tomando, ven acá tengo todos los dispositivos que tengo en esta cuenta, yo podría estar abriendo otro dispositivo que no sea que no sea la máquina, y tomar algún dato de otro dispositivo que me sirva para el cálculo. O sea, yo puedo combinar las variables de los dispositivos físicos y virtuales que necesite en un solo cálculo. Entonces se me va a ir generando un dato producido por ese cálculo. Ya no estamos hablando de un dato duro que viene del sensor. Cuando tengo estos primeros indicadores, calidad, rendimiento, disponibilidad, estaría en condiciones entonces de que
el indicador de OE, que para muchos es lo más importante, que fíjense que la ecuación es muy simple, pueda ser calculado. Entonces multiplico disponibilidad por capacidad, por el nivel de calidad, por 100, y me va a estar dando el indicador de OE, que es muy preciado hoy en todo tipo de industrias. Ahí se sigue actualizando porque yo fui ingresando datos, ¿sí? Entonces me entró, vuelve a hacer un cálculo. Entonces, de esta forma, fíjense que es bastante simple, no hace falta ser un experto, un científico de datos, no hace falta... Sí, lo que es importante es entender qué necesita, como decimos siempre, nuestro cliente. A veces el cliente lo pide, inclusive nosotros tenemos este caso, miren, tenemos este otro caso como ejemplo, ven ahí se van actualizando los datos en el tablero anterior. Recientemente trabajamos también en este proyecto. Un cliente nos dice, estoy vendiendo un proveedor de tecnología, ¿no? Dice, estoy vendiendo una central, una estación meteorológica. Pero resulta que la estación meteorológica, como es económica, le faltan algunos datos, entregar algunos datos. Entonces, por un lado tenemos, acá están viendo en pantalla, los datos duros, ¿no? Típicos de una estación. Entonces empiezo a ver temperatura exterior, humedad exterior, temperatura interior de la aplicación que generaron, sensación térmica, presión relativa, punto de rocío, ¿sí? Bueno, algunos datos propios de la central que tienen que ver con el nivel de la batería de sus sensores, etc. Me traslado a una subplanilla, a una subpantalla, y veo otros datos duros, como el índice UV, la radiación solar. Fíjense que esto es del 24 de junio de las 11:21, ¿sí? Esto está en tiempo real. Ahora, lo que nos decía esta empresa es, me gustaría agregarle algo que la central no te entrega de por sí, y que otras marcas sí, porque esta es una central más económica. Me gustaría agregarle algo para que nuestros clientes, yo poder vender la central con un indicador que la central no te da. O sea, la central, el hardware este de por sí, no genera el cálculo internamente como sí lo hacen otras estaciones meteorológicas más sofisticadas. Entonces acá hablamos de una EcoWIT, que es una estación meteorológica, si no me equivoco, china, mucho más económica, pero no tiene cálculo interno. Y compite versus marcas como Davis y alguna de esas, ¿no? Sensorex, qué sé yo, alguna de esas. Entonces, ¿qué están entregando las otras estaciones meteorológicas que salen bastante más costosas, que nosotros no lo podemos entregar desde el hardware? Bueno, el indicador de evapotranspiración, ¿sí? Ahora, si yo le podría dar a mis clientes un tablero donde ya me venga ese indicador, me estaría poniendo al mismo nivel en cuanto a la entrega de datos y a los datos que dan otras centrales de más calidad, de más caras. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, de la misma forma que les mostré recién el OE, en este caso, él nos provee de las ecuaciones, es casi un algoritmo, porque es una ecuación bastante compleja y muy larga, que utiliza casi todos los valores que te entrega la estación meteorológica, y generamos con eso, porque supuestamente el ingeniero agrónomo, o en este caso, otro caso para el agro, ¿no? Lo que más miran es la evapotranspiración, que es un indicador muy directo para saber qué es lo que le está faltando a la planta. Entonces, cargamos esa ecuación compleja de la misma forma que lo mostramos recién, y entonces para el cliente final es totalmente transparente, entra acá y ve que tiene ese dato que tiene con las otras estaciones meteorológicas más caras, lo tiene ahora en una estación meteorológica más económica. ¿Qué hicimos? Aportamos valor, no nosotros, se le ocurrió a nuestro cliente, se le ocurrió de esta forma aportar valor y dar un producto lo más cercano a un producto más costoso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, con pocas horas se puede productizar y se puede potenciar mucho cualquier producto, cualquier solución, ¿sí?, que esté dando. Y justamente agregando indicadores, que es lo que hoy más se busca. Hoy se trata de escaparle a esto. Por lo menos yo soy un fanático de tratar de no usen más datos duros para mostrar en pantalla. No tiene sentido. Porque aparte es complejo leerlos, te lleva mucho tiempo, salvo que la tengas muy clara
Hoy, la evolución de lo que es la analítica te permite en tiempo real, en la nube, y con la posibilidad de compartir la información con cualquiera, porque lo otro importante de todo esto es que es accesible para cualquiera, compartir indicadores que se alejen del dato duro y que estén más cerca de la necesidad del negocio. Eso que suena a un eslogan, con la combinación de instrumentos de medición más un portal de analítica, lo ves de forma muy concreta. Al cliente de nuestro cliente lo que le importaba era ver este indicador. Además se le agregaron los otros indicadores. ¿Sí? Viento, caída de agua. ¿Por qué? Porque a partir de ver el indicador de evapotranspiración, dice, a ver, ¿por qué está así? ¿Por qué hoy está yo no tengo la menor idea, ¿por qué hoy está en este valor, en 0,05? No debería, a ver, vamos a analizar el resto de los valores. Vientos, caídas de agua. Entonces sí me meto, hago como un doble clic y me meto a evaluar el resto de los datos. Ah, mirá, vimos que la humedad exterior hoy está muy alta, muy baja, ok. Deberíamos hacer tal cosa. Información para tomar decisiones bien rápidas. ¿Se entiende? Bueno, y de esa forma, con dos ejemplos de la vida real, de dos clientes reales, les mostré de forma bastante simple. Esto se ha simplificado en los últimos años. Antes necesitabas un analista de datos, alguien que corra determinados programas. Hoy inclusive nosotros tenemos disponible dentro de esto que se llaman widgets, esto que está diciendo, inclusive tenemos disponible algo muy potente, que es la posibilidad espero que lo estoy buscando, así como les mostré la posibilidad de agregar datos en tiempo real, tenemos la posibilidad de crear widgets con programación. O sea, si yo quiero agregar más valor todavía. ¿Sí? Entonces yo puedo incorporar adentro de un widget un montón de nuevos valores, inclusive puedo agregar un programa en JavaScript, si es que quiero generar un widget totalmente customizado, ¿no? De algún indicador que tiene alguna, por ejemplo, no sé, algunos clientes nos piden que quieren ver los datos sobre el dibujo como una escala, ¿no? A ver si tengo por acá. Creo que sí, que tengo algunos para mostrar. Para que vean también las posibilidades de gráfico que tenemos, ¿no? Acá tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real. Esto lo hizo un cliente, un partner que se llama Malmo, un colega de ustedes. ¿Sí? Fíjense cómo cada partner, cada integrador le va dando su customización. ¿Para qué? Para hacerlo más exclusivo al producto. ¿No? Entonces acá en este caso Malmo crea un sistema de monitoreo en tiempo real de distribución para el monitoreo de agua potable y de riego en una urbanización determinada. Y combina datos duros, niveles de río, presiones máximas, mínimas, cómo está la red de agua potable, con algunos indicadores de evolución, ¿sí? En este caso del sistema de riego, pone indicadores sobre una imagen, que es algo que nosotros podemos hacer sin problema. Trabaja sobre los históricos, tanto de nivel como de presión. Todo esto está en tiempo real, ¿sí? En una urbanización, es un proyecto reciente. Fíjense las posibilidades estéticas que hay también. Me voy pasando de un dashboard al otro y ven cómo las posibilidades estéticas cambian completamente, ¿no? Miren acá sobre cómo sobre un layout puedo estar desplegando, ¿sí? Indicadores, datos duros, evolución. ¿Eh? Entonces, en pocas horas, o con nuestra capacitación en pocos minutos, vos podés crear cálculo matemático para generar indicadores, incorporarlos en el tablero, darle acceso a los usuarios, y si no querés darle acceso, venís acá y compartís el tablero. Por ejemplo, hay muchas fábricas que quieren compartir los tableros en la cartelería digital o en una intranet. Entonces directamente venís acá y podés copiar lo que se llama el iframe, ¿no? HTML de la programación, o directamente una URL pública que yo la copio y se la mando a cualquiera que no tenga acceso al portal. Y adicional a esto, con los protocolos que tenemos soportados y la API
pueden consumir datos de cualquier sistema. Para vincular un sistema como este, que es un sistema de monitoreo, automatización y control, y analítica, con un sistema de finanzas, con un sistema de gestión de producción, de lo que se les ocurra, como explico siempre en los webinars. Bueno, ¿preguntas? Sí, bueno, tenemos dos preguntas de Jorge. ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? Primero nos pregunta tipos de fuentes de datos que se pueden integrar fácilmente con Italki y cómo gestionar los datos en tiempo real. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros, como no somos un software de Business Intelligence, como sí lo es MicroStrategy, Looker, Duomo, Power BI, como el más conocido, nosotros no manejamos las típicas fuentes de datos que manejan ese tipo de sistemas o que se manejan en un sistema de Business Intelligence, como puede ser poder configurar ustedes mismos o el cliente de ustedes, poder configurar una conexión a una base de datos, por ejemplo. Como venimos del mundo de IoT, nosotros venimos más de la filosofía de que los sistemas nos envíen los datos a nosotros. Y para eso tenemos el soporte de API, con lo cual ahí podemos trabajar con la mayoría de los sistemas que hay en el mercado, y de protocolos, HTTP, MQTT, TCP. Cuando se quiere trabajar con, y ya lo hacemos mucho, ya expliqué el tema máquinas y sensores, ¿no? Me voy un poquito a una capa un poco más de aplicación. Tenemos algunos clientes que dicen, che, tengo una base de datos que quiero incorporar el histórico o quiero complementar la información con info que se va almacenando en una base de datos, o en una planilla Excel, o en un Google Sheet, o en lo que sea. Bueno, para eso hay que utilizar lo que se llaman como conectores, que son pequeños programitas que, muy simple, hablan un lenguaje hacia un lado, por ejemplo, hago una consulta SQL, y en el mismo programita la publico con alguno de los protocolos que mencioné. Nosotros ya de esos conectores tenemos desarrollados muchos, porque nos pasa con los clientes que los piden. Entonces no se puede, y espero responder con esto a la pregunta, no se puede directamente en la parte de dispositivos o de fuentes de datos, no se puede configurar la fuente de por sí. Nuestra plataforma es una plataforma de recepción de información externa y por eso tenemos 4 o 5 protocolos más la API soportada. Y se resuelve de esa forma. Lo podemos resolver nosotros en nuestra misma nube. Nosotros tenemos conectores en la nube que hacen consultas o reciben datos de otro tipo de aplicaciones y las publican en el portal. Con eso trato de responder la primera parte de la pregunta. La segunda fue un poco lo que ya vimos. Una vez que tengo el dato bajo esto que nosotros le denominamos dispositivo, que ya es mucho más que un dispositivo, ¿sí? Lo puedo procesar como lo expliqué anteriormente. Combino datos duros con variables de cálculo. Acá se pueden agregar variables de cálculo y variables crudas para diferentes tipos de propósitos, combinarlas con los datos que vienen de la fuente externa, ya sea una máquina, un vehículo, ¿sí? Un GPS tracker, o simplemente un software que me publica por HTTP datos en determinado formato. Nosotros soportamos, para la mayoría de los casos, se utilizan cualquiera de los protocolos que mencioné recién, excepto TCP, con JSON. Que si bien no es un super estándar, porque no siempre está del todo estandarizado, es un formato bastante universal que hoy utilizan aplicaciones de Business Intelligence, aplicaciones de finanzas, aplicaciones industriales, los SCADA, aplicaciones de monitoreo de redes, aplicaciones de automatización de edificios como los BMS. Hoy ya la mayoría tiene algún soporte de MQTT o de HTTP con JSON. Entonces eso facilita el ida y vuelta de información muchísimo, con los diferentes niveles de seguridad, ¿no? Bueno, Jorge, espero haberte respondido en parte la pregunta. Lo que siempre les digo es, si tienen alguna necesidad, como tenemos nosotros algunos clientes que me dicen, tengo un cliente que no tiene, mira, nos pasó hace muy poco con un cliente que ya tiene casi 8 años con nosotros, que dice, Marce, ¿no podría monitorear procesos o tareas? No de una máquina o de un sensor. Olvidémonos del IoT por un momento. Yo realizo determinadas tareas durante el día a través de una aplicación, grabar en una base de datos, mandar un reporte a determinado lugar,
generar un asiento, no sé, genero determinadas tareas desde mi aplicación que la verdad que me gustaría monitorearlas, que es algo que se está empezando también a popularizar ahora con esto de la transformación digital, ¿no? ¿Por qué monitoreo tareas y procesos? Para ver si se hacen, para ver si se hacen en tiempo y forma, para ver si las puedo mejorar, para ver en esa secuencia, dentro de un workflow, por ejemplo, yo puedo tener una herramienta de workflow de Google o de Microsoft, de cualquiera, donde defino, bueno, primero se hace esta tarea, después esta, recibo orden de compra, genero asiento contable, genero factura. Bueno, esto que les estoy contando nos pasó hace poco, entonces cuando miramos cómo estaba, qué herramienta de workflow utilizaba para hablar con otra aplicación contable, esa herramienta de workflow tenía una API, esa API me puede reportar, generás un dispositivo virtual y empezás a monitorear estados de tareas. Fíjense que me fui del mundo de sensores. Entonces, perfectamente podés estar monitoreando tareas, sistemas, aplicaciones, etc. Que es algo muy interesante a tener en cuenta porque abre las posibilidades no solamente de pensar en Itoki cuando estoy pensando en, son sensores para tal cuestión. Además de eso, en el portal puedo estar monitoreando muchas otras cosas. Y nosotros los ayudamos, por supuesto, para hacer la conexión de eso que hay que conectar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento ninguna. Bueno, en general queda claro lo de cómo crear un KPI y cómo incorporarlo en un dashboard. Esa parte que era lo que me importaba de este espacio. Por lo menos la idea, que muchos de los que veo conectados no son clientes y no son revendedores, o son revendedores pero nunca han accedido a la plataforma, que sí acceden sus clientes. Por ahí les genera nuevas ideas. Bueno, espero que les haya quedado claro este punto que quería abordar hoy para que vean cómo puedo manipular la información, cómo puedo procesar los datos, que no se trata solamente de monitoreo temperatura en una cámara de frío, ¿sí? Sino que podemos ir mucho más allá de eso. Bueno, si no hay preguntas, de mi lado doy por terminado este webinar. Creo que he logrado cumplir con mis objetivos de tiempo. Espero haber logrado transmitir el objetivo de cómo incorporar KPIs a un dashboard. Acá tienen un ejemplo también mixto, ¿no? Botonera de automatización, señales sobre un layout, junto con, en un costado, indicadores, que ya no son datos duros. ¿Cuál es el proyectado de consumo de energía en el mes a partir de que yo manipulo la luminaria de un lugar? Todo en tiempo real. Eso es lo interesante de este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, gracias a todos. Cualquier interesado, curioso, podemos armar sesiones en privado. Ahí Ningún sí problema. tenemos una última pregunta. Cristian nos pregunta si tenemos como algún link de pruebas. Supongo que se refiere para hacer demos. No, mirá, hace unos años, voy a tratar de no extenderme, habíamos puesto la plataforma en demo, pero por cuestiones de seguridad el acceso se termina bloqueando, bueno, nos ha pasado de todo. Entonces lo que hacemos ahora es los disponibilizamos caso a caso. Por ejemplo, Marcelo, me interesó lo que mostraste de tal caso y tengo un cliente que le podría interesar. Perfecto, te lo disponibilizo, te doy un acceso, te capacito, o te acompaño, como ya lo estoy haciendo con muchos canales de Solution en Latinoamérica. Podés venir vos a hablar específicamente del tema automatización de luminaria y mostrarle a un cliente que creo que le va a interesar, a ver si generamos un negocio. O me capacitás para yo hacerlo y me das acceso a algunos tableros que yo los pueda operar, ningún problema. ¿Sí? Todo eso lo armamos caso a caso porque es más productivo, tiene más impacto, vamos directamente, y no tenemos más demos abiertas o públicas, como lo teníamos antes, que aparte la estadística nos demostró que nadie las usa. Yo te doy un acceso a la plataforma con algunas cosas en demo, la miran un rato y como que no hay un compromiso real. Entonces preferimos hacerlo caso a caso, así que ahí te invito a que si tenés potenciales clientes para alguno de estos casos, hablemos y te doy acceso gratis a algunas demos para que puedas mostrarlo, sin problema. Sí, Aldo nos dices que podemos compartir casos de éxito. Generalmente siempre compartimos casos de éxito, ¿no, Marce?
Sí, nosotros tenemos un Bueno, PowerPoint, un PDF en realidad que tiene unos 13 casos de distintos rubros, los vamos actualizando. Por ejemplo, este que les acabo de mostrar de automatización de luminaria en oficina, ya está en ese PDF. Por supuesto que son casos que casos que están brevemente documentados. ¿Qué quiero decir? Lo importante es salir a pescar, ¿no? Salir a buscar interesados. En este caso tenés una pantalla o varias del dashboard, como es esta que estás viendo, y alguna breve descripción. Caso de automatización de luminaria en oficina, el objetivo es reducir el gasto de energía mensual. Listo. ¿A tu cliente le interesa? Empezamos a profundizar, hacemos una demo. ¿Y cómo hacen para que de acuerdo al nivel de luz natural se balancee? Después nos metemos en los aspectos técnicos, de reglas, de manejo de eventos y de reportes. Pero vamos primero y si necesitan en profundidad mostrar ya algún caso más en profundidad, bueno, tenemos algunos PDFs y si no los generamos con casos más particulares, ¿no? Ningún problema. Ahí nos contactan y les proveemos la información, somos bastante ágiles para ir proveyendo información rápidamente. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? bueno, creo que si no tenemos ninguna otra pregunta, estamos. Bueno, perfecto. Gracias por el tiempo a todos nuevamente. Espero que los que vienen con cierta frecuencia vayan viendo cosas nuevas, como hoy mostré lo de VerdesMat, por ejemplo, lo del OEE para otros que no lo habían visto, que es mi objetivo también, que vayan viendo casos distintos en vivo, en tiempo real, que les abran a todos las cabezas como para pensar en sus clientes después y bueno, esto se lo puedo ofrecer a tal. ¿Eh? Gracias, que Sí, tengan todos un gran día. Sí, Valen, perdón. no, que iba a dejar mi contacto y también está acá Martín Obando con nosotros, que él es Sí. PM bueno, es regional ahí en Paraguay. Así que Ajá. cualquier cosa, si tienen algún requerimiento en Paraguay, también se pueden contactar con él. Bueno, excelente. Bueno, gracias a todos y quedo a disposición. ¿Sí? Y como último mensaje, lo más efectivo que viene resultando es las reuniones virtuales con clientes de ustedes, uno a uno. Obviamente, primero ustedes salen a ver si hay interés, ¿no? Si hay interés, armamos rápido una reunión virtual, escuchamos al cliente de ustedes a ver qué fue lo que le interesó y desplegamos rápidamente una demostración o les contamos cómo podemos abordar esa necesidad que tienen. ¿Sí? Eso viene dando bastante resultado. Así que los invito a todos a que repitan esa práctica que está buena. Bueno, gracias. Ya me despedí como 4 veces. Les agradezco a todos por el tiempo. No, está bueno que vayan surgiendo preguntas. Marcelo@itoki.com, si no a través de la página, a través de Valen, a través de Martín, de cualquiera de los chicos de Solution. Mm, tienen mis datos ahí para conversar. Bueno, gracias a todos. Que tengan un excelente día entonces. Perfecto, hasta luego, gracias a todos.